noches a todos los amigos de las redes sociales, a todos los patriotas peruanos, a todos los hermanos, hermanas de la macro región sur y de la región Puno en especial. Nuevamente con el servidor de siempre, Héctor Apaza Ñaupa, para analizar la coyuntura nacional movida día a día, semana a semana. Los hechos y los acontecimientos que ocurren en el país nos deben llevar no solo a una reflexión, sino tomar una posición seria, contundente y firme de lo que está ocurriendo en el país. Dos momentos importantes que quiero tocar en esta noche para que la población pueda reflexionar. Primero, el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, que sacó su informe, ¿no?, del resultado de gestión pública del año 2023, porque está relacionado con el incremento de la pobreza en el país. Y como segundo punto, queremos tocar el tema de la detención preliminar judicial que se ha suscitado y que ha realizado la Fiscalía y por ende también ordenado por un juez penal en Lima sobre nada menos que al hermano del presidente actual, el señor Nicanor Boluarte. Son dos temas que están prácticamente cayendo al país a una debacle en la política y en el modo de gobernar el país. Sobre el primer punto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿qué cosa ha mencionado en su informe? Que en el Perú la condición de pobreza alcanza a 9.780.000 personas. Estamos hablando casi la tercera parte del país que está en pobreza, de los cuales menciona además que hay una pobreza extrema en el país que afecta a 1.922.000 personas. Estas cifras, si bien es cierto, no son alentadores, pero realmente nosotros en este momento quizás no estaríamos criticando este informe. ¿Por qué? Porque sabemos que ya el Perú hace muchos años, incluso décadas, existe una pobreza en el país. Pero lo que llama la atención es que esta pobreza, con respecto al año 2022, esto en el año 2023 se ha incrementado. Eso es lo que llama la atención. Entonces acá los factores concomitantes y los hechos que se suscitaron en el país, si bien es cierto, pueden haber afectado, pero esta crisis en el país viene incrementándose año en año. Yo me atrevo a decir que esta pobreza en el país definitivamente se ha incrementado con el contexto de COVID, pero también hay que ser claros que el COVID es una pandemia que ha afectado al mundo, no solo es al Perú. Entonces podríamos decir también, Estados Unidos, Inglaterra, Chile está en pobreza, ¿no? Porque las medidas de gobierno que han dictado cada país han sido tan similares como en el Perú. Ciertamente nosotros tenemos que criticar en el país que en el gobierno de Vizcarra ha habido un encerramiento, una cuarentena extrema en el país, que desde todo punto de vista eso es repudiable, pero también hay otros factores que han estado concatenando a ello. La corrupción. Hemos visto la inmensa cantidad de corrupción que ha habido en el gobierno de Vizcarra. Eso no vamos a negarlo, no lo vamos a negar. El otro factor concomitante fue, la vacancia al presidente Pedro Castillo, que suscitaron una reacción natural en la población, cual es el levantamiento o las movilizaciones masivas. Pero estas movilizaciones no se han dado en todo el Perú. Con mayor ahínco quizás se ha podido dar en algún momento en el sur, en Puno, pero esto no ha sido a nivel del país. Recordemos que Cajamarca celebraba muy felizmente su carnaval cajamarquino. Alentaban a que los violentistas no podían paralizar el país, ¿no?
Pero paradójicamente, Cajamarca es una de las regiones con mayor pobreza. ¿Cómo explicamos eso? Paradójicamente, Cajamarca es la región con mayor cantidad de minería. No olvidar que ahí está la mayor inversión minera formal, si se quiere decir, como es Yanacocha, ¿no? Otra de las regiones más golpeadas también es Cerro de Pasco. Recordemos que Cerro de Pasco es una región minera. Incluso se está desapareciendo toda la capital de la región Cerro de Pasco. Y otra de las regiones golpeadas de ello es la región Puno. Y quiero tomar especial relevancia a la región Puno. Yo como ciudadano, yo como puneño, yo como servidor en esta región, yo como puneño y nacido en estas tierras lindas de Puno, recorremos todos los días la región, sea por cuestiones familiares, sea por cuestiones laborales, sea por cuestiones políticas, sea por cuestiones, etcétera. Y vemos realmente la pobreza quizás en lo más extremo en la región. No llegan los servicios básicos a esas provincias tan alejadas en la región. No llegan los programas sociales en su real dimensión, ¿no? No existe lo que son la educación de calidad en la región, la salud de calidad en la región. Entonces, ¿cómo explicar, pues, entonces que la región Puno no salga de la pobreza? Aunado a ello, uno de los problemas centrales, por ejemplo, hoy escuchaba que finalmente en la construcción del hospital regional Manuel Núñez Butrón, que era un proyecto de construir en Jaguaya, prácticamente se ha frustrado, porque hoy salió un decreto supremo indicando que el hospital regional se va a construir en el mismo espacio físico donde está el hospital regional. Entonces estamos hablando de una inversión de millones, pero en el papel. No se sabe cuándo ese hospital se va a construir. Y el hospital temporal que tiene que construirse paralelamente. Entonces una mala gestión, no solo de los gobernadores regionales, sino también del mismo Poder Ejecutivo, hacen que esa pobreza se incremente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no brindamos una atención de salud de calidad, porque sin la salud las personas no podemos vivir. Entonces esa población que de algún modo tiene un ahorro, una reserva monetaria, lo invierte en una atención de salud privada, donde el Estado debería priorizar la salud pública. Y del mismo modo, falta de acceso a la educación pública, universitaria o superior, ¿no? No existe. Entonces, que la población invierte en la educación privada y ello no permite el desarrollo económico de la población. Entonces acá lo que está lucrando son las instituciones privadas, sea en el sector educación, sea en el sector salud, que son ejes fundamentales para el desarrollo de una persona. Entonces, en el Perú realmente estos temas hay que modificar. No podemos seguir con esta constitución vigente aún, ¿no? Donde muchos constitucionalistas, incluso en la región Puno, algunos opinólogos, dicen que esta constitución es lo que nos ha dado la estabilidad económica en el país. Por favor, cómanselo, tráguenselo. Ese concepto de que nos han dado bonanza económica en el país. No existe bonanza económica. Bonanza económica existe para un grupo minúsculo, reducido en el país. Aquellos que generan monopolios, para ellos está la bonanza económica, pero no para la población en general masiva que necesita ser atendido, ¿no? Entonces creo que es uno de los puntos que hay que dar severa crítica a todos los que están en el Poder Ejecutivo, Legislativo y los gobernadores regionales y los gobiernos locales de turno. Porque ya basta de la corrupción. Basta de corrupción. La política no puede ser sinónimo de corrupción. La política tiene que ser el servicio con decencia a la sociedad.
Entonces, con razón, pues, Instituto Nacional de Estadística e Informática no podía negar que en el Perú existe una pobreza. Volvemos enseguida. Nuevamente con nuestros comentarios y análisis de la coyuntura nacional, regional y local. En este momento quiero detenerme también comentar sobre la detención preliminar judicial que ha ordenado el Poder Judicial al hermano de la presidenta de facto, Dina Boluarte, el señor Nicanor Boluarte. Y una serie de personas, entre ellos el abogado, el doctor Castañeda, ¿no? El abogado personal de Dina Boluarte. Este hecho, si no fuera el hermano presidencial, no tendría relevancia, ni siquiera el país comentaría ello. Pero estamos hablando del hermano del presidente de la República, por lo menos eso es lo que se entiende, ¿no? La detención preliminar del señor Nicanor Boluarte es a raíz de una serie de hechos que se han estado suscitando en el país. Sobre todo, a él se le acusa, pues, haber generado una organización criminal para nombrar prefectos y subprefectos a nivel nacional y con mayor incidencia en algunas regiones. Y coincidentemente en regiones donde ha habido una convulsión social masiva en el año 2022 a finales e inicios del año 2023. ¿Con qué objetivo? Yo sospecho que esto ha sido para determinar, comprar conciencias de aquellos dirigentes de ese momento que alentaban la huelga. Por supuesto que eso es repudiable desde todo punto de vista. Pero el hecho central es haber conformado o haber utilizado el Ministerio del Interior para conformar o para crear un partido político propio, ¿no?, del señor Nicanor Boluarte, y que todos esos hechos han estado concatenando, han estado recabando esa información, y aunado a ello que el señor Colchado, el policía, el coronel Colchado, ¿no?, habría intentado recibir un soborno, ¿no?, incluso de la propia presidenta de la República. ¿Hasta dónde hemos llegado para sobornar, para que pare las investigaciones del señor Nicanor Boluarte? Son esos hechos que han llevado merecidamente, me parece, que a una detención judicial preliminar, que esto tendría que ser confirmado si así ocurriese mañana o pasado mañana, o aun cuando vence esta detención preliminar judicial, para que exista una prisión preventiva. Pero todo ello ha creado, pues, una inestabilidad política en el país. Incluso hay sectores de la derecha que han dicho que existe un golpe blando. Ahora sí, hay que apostar por la gobernabilidad, hay que apostar por la mesura, que hay que pedir explicaciones de la presidenta de la República, pero en ningún momento hablan de una vacancia presidencial. Un sector mayoritario del Congreso. Seguramente un sector minoritario del Congreso está apostando por una vacancia presidencial que no, creo que no va a prosperar. Me temo que no va a prosperar. Ya hemos escuchado varias posiciones de los congresistas, incluso de un congresista puneño, que no tengo el gusto de conocerlo, al señor Flavio Cruz, que ha dicho que hay que prácticamente la DIVIAT y el EFICOP sería, pues, brazo derecho de la Fiscalía para delinquir, ¿no? Y que el señor Flavio Cruz está
totalmente convencido en apoyar a la señora Dina Boluarte, en decir, ahora pues busquen, ahí querían la vacancia y van a tenerlo. Debes tener poca decencia, señor Flavio Cruz. ¿Qué le pasa a usted? Por lo menos por decoro, cállate. Ya sabemos pues, las atrocidades que has hecho, ¿no? Pero por lo menos cállate, pues. Entonces, esta noche yo quiero analizar el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, que habla, pues, qué sucede cuando existe un vacío de poder en el país, ¿no? O sea, cuando hay una sucesión constitucional. El Congreso de la República está empecinado en quedarse hasta el 2026. Quiero pasar a esta PowerPoint y canalizar el artículo 115. El artículo 115, como podrán ustedes observar, menciona, ¿no? Por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de esto, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, o sea, por impedimento del primer vicepresidente, el segundo vicepresidente asume la presidencia el presidente del Congreso. Y el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. Eso es el algoritmo constitucional, el supuesto de hecho constitucional que recoge la Constitución. Porque de ninguna manera aquí se aplica el artículo 134 de la Constitución que menciona la disolución del Congreso. Eso no hay una negación de 2 consejos de ministros, no va a ocurrir. Pero este artículo 115 es lo único que podría constitucionalmente salvar al país para que se convoque inmediato a elecciones. Pero esto depende de qué. Depende porque existe en este momento ya no existen los vicepresidentes. El vicepresidente es Dina Boluarte, que está asumiendo las funciones de presidente de la República. Y si es que renunciase Dina Boluarte o si es que lo vacase el Congreso, que lo veo muy remoto, el presidente del Congreso tendría que convocar inmediatamente a elecciones. Pero lo que no dice la Constitución es esa inmediatez en cuánto tiempo se habla. ¿Cuánto tiempo se habla? Se habla de 1 mes, de 4 meses. No dice, es una cláusula constitucional abierta. Entonces yo me temo que esto van a esperar hasta el año 2025 y cuando ya las elecciones ya estén convocados, recién, si es que se les ocurre, podrían vacarlo a la presidenta, salvo una presión social fuerte que pueda ocurrir en este momento. Y yo lo creo muy remoto, ¿no? Más aún que en este momento la presidenta Dina Boluarte sale a decir que yo me quedaré hasta el 2026. Está más terca que cualquiera, está más terca. Si no le ha interesado los muertos en el país, menos va a interesarle que esté en la cárcel su hermano. Total, la presidenta quiere salvarse ella, ¿no? Aunque se diga lo contrario. Entonces, en este momento, es el artículo 115 lo que nos puede salvar para un adelanto de elecciones, pero el problema es lo siguiente, ¿no? En este momento, ¿en manos de quién está el Congreso? En manos de Alianza para el Progreso. Yo me temo que el señor Soto pueda asumir el país, la conducción del país y conducir a una elección presidencial, ¿no? Entonces creo que van a esperar el 28 de julio, que ya está próximo, van a mover piezas, quién podría ser el nuevo presidente del Congreso. Además, yo digo y temo decir que la señora Keiko Fujimori no va a ir a las elecciones con la mochila cargada de esta gestión, porque es evidentemente que en este momento gobierna Keiko Fujimori, evidentemente, ¿no? Incluso el señor Aguinaga, congresista de la República, se molestó cuando un periodista mencionaba o lo criticaba si estaban sosteniendo al gobierno de Dina Boluarte. Entonces no van a querer ir a una nueva elección presidencial con la mochila muy pesada de este gobierno, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede incluso con la reincorporación que el Poder Judicial ha ordenado de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Ya
el movimiento en la Fiscalía Suprema se están equilibrándose, ¿no? Y no sé qué sucederá con la señora Patricia Benavides también, si se reincorporará o no se reincorporará. Tenemos mucha película para hacia adelante. A seguir adelante los peruanos, no podemos rendirnos. Hay que seguir adelante hasta una nueva sucesión presidencial, porque eso es lo que el Perú necesita en este momento. Esta presidenta Boluarte no gobierna el país, no gobierna. Es un piloto automático que solo necesita un empujoncito para que se vaya del poder. Muchas gracias, hasta luego.